Era una tarde de verano, cálida y silenciosa. El garaje estaba envuelto en un aura de calma, apenas perturbada por el zumbido distante de un cortacésped y el canto ocasional de los pájaros. Había bajado allí buscando un refugio de la monotonía del día, un espacio donde pudiera estar sola, inmersa en la tarea casi meditativa de organizar las herramientas de mi marido. Llevaba una camiseta ligera y unos pantalones cortos de algodón, ropa pensada para la comodidad, no para ser vista. Sin embargo, era consciente de la forma en que el calor hacía que las telas se pegaran a mi piel, del rastro brillante de sudor en mi nuca mientras apilaba cajas y revisaba viejos frascos de pintura. La casa estaba vacía. Mi marido, Tomás, había salido a comprar piezas para su camioneta, y yo había decidido aprovechar el tiempo para ordenar este espacio olvidado. Estaba agachada frente a una estantería cuando lo oí. Un ruido sutil, un leve crujido que rompió el silencio. Me giré rápidamente, con la adrenalina instintiva de quien siente que ha sido sorprendida. Allí estaba Enrique, el amigo más cercano de Tomás, de pie en el umbral del garaje. «Perdona, no querías asustarte», dijo con una sonrisa tenue, levantando una mano en señal de disculpa. Enrique era un hombre de 68 años, pero con una presencia que desmentía su edad. Alto, delgado, con el cabello canoso que le daba un aire distinguido. Había sido parte de nuestras vidas desde hacía décadas, alguien a quien consideraba casi como familia. Sin embargo, en ese momento, me sentí repentinamente vulnerable bajo su mirada. No había nada evidente en su expresión, pero había algo en la forma en que sus ojos vagaban brevemente por mi figura, antes de encontrarse con los míos, que me hizo sentir un extraño nudo en el estómago. «No esperaba verte aquí», dije, tratando de sonar casual mientras me ponía de pie y me limpiaba las manos en los shorts. Tomás me pidió que pasara a buscar una caja de herramientas. Dijo que estaría en casa. Explicó, sus ojos deteniéndose un momento en mi rostro. Salió hace poco. Pero si necesitas algo, puedo ayudarte a buscarlo. Le hice un gesto hacia el rincón donde sabía que mi marido guardaba las herramientas. Enrique asintió, agradecido, y caminó con paso lento hacia la estantería. A pesar de la familiaridad entre nosotros, el aire en el garaje se sentía extraño, denso de una manera que no podía explicar. Observé cómo su camisa de lino se pegaba ligeramente a su espalda por el calor, y cómo sus manos, curtidas pero ágiles, examinaban las etiquetas de las cajas. Había algo en su proximidad que me inquietaba, pero también me atraía de una forma que no quería admitir. Sacudí la cabeza ligeramente, como si pudiera disipar esos pensamientos. Me giré para volver a mi tarea, tratando de ignorar la sutil tensión que flotaba entre nosotros. «Aquí está», dijo Enrique finalmente, levantando la caja con una sonrisa de satisfacción. «Perfecto», respondí, sonriendo de vuelta, aunque mi voz sonó más alta de lo necesario. Se quedó parado un momento, sosteniendo la caja como si dudara si marcharse o quedarse. Sus ojos se posaron nuevamente en mí, esta vez con una curiosidad que parecía casi deliberada. Sentí un calor subir por mi cuello, pero no me moví. «¿Cómo estás, Carmen?», preguntó de repente con una suavidad que me desconcertó. Era una pregunta simple, pero el tono lo hizo sentir como algo más. Una invitación, tal vez, o simplemente un intento de llenar el silencio. No estaba segura, y eso era lo que más me inquietaba. «Bien, gracias. ¿Y tú?», contesté, forzando una sonrisa mientras mis dedos jugueteaban nerviosamente con un trapo. «Sobreviviendo, ya sabes», respondió con una ligera risa. Su mirada permaneció fija en mí, como si esperara algo más. Una pausa. Un desliz. El aire en el garaje se volvió casi insoportable.
No podía entender por qué me sentía tan expuesta, como si Enrique pudiera ver algo en mí que ni siquiera yo estaba dispuesta a reconocer. Finalmente, rompí el contacto visual y me agaché para recoger una caja caída, aprovechando la excusa para desviar la conversación. Pero al hacerlo, sentí su mirada sobre mí, intensa y analítica, como si estuviera leyendo algo que yo intentaba ocultar. Mi respiración se aceleró ligeramente, y cuando volví a ponerme de pie, traté de mantener la compostura. «Bueno, no quiero quitarte más tiempo», dije con un tono que esperaba que sonara despreocupado. Enrique asintió lentamente, pero no se movió de inmediato. Había algo en la forma en que se quedó allí, en cómo su presencia llenaba el espacio, que me hizo sentir que había algo más que quería decir. Pero no lo hizo. En cambio, dio un paso hacia ella atrás y se dirigió hacia la puerta. «Gracias, Carmen. Nos vemos pronto», dijo, con una última mirada que me dejó inquieta. Lo observé salir, y cuando la puerta se cerró tras él, solté un largo suspiro, sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El garaje volvió a ser solo un espacio lleno de herramientas y cajas, pero algo había cambiado. Una línea, aunque tenue, había sido trazada, y la inquietud que sentía no era fácil de ignorar. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes, al menos en apariencia. Mi vida seguía su curso habitual. Las tareas del hogar, las compras, las tardes junto a Tomás, viendo algún programa en la televisión. Pero había algo que no podía sacarme de la cabeza. La forma en que Enrique me había mirado aquel día en el garaje. Una mezcla de algo tan sutil que rozaba la indecencia y al mismo tiempo una ternura que me desarmaba. Era ridículo, me decía una y otra vez. Enrique era un amigo de toda la vida, alguien que había compartido incontables cenas con nosotros, conversaciones sobre política y fútbol con mi marido, y algún que otro consejo paternal conmigo. Pero en esos momentos de soledad, cuando mi mente vagaba sin restricciones, me sorprendía repasando cada detalle de nuestro encuentro en el garaje. ¿Había sido mi imaginación? ¿Acaso yo había proyectado algo que no existía? Lo más perturbador era reconocer que no solo me inquietaba, sino que también me emocionaba. Había una chispa en esos pensamientos que me devolvía a una época de mi vida que creía enterrada. Una época en la que las miradas furtivas y los gestos sutiles eran un juego delicioso, no un riesgo potencial para la estabilidad de mi vida. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, el teléfono sonó. Tomás estaba en el jardín, regando las plantas, así que fui yo quien contestó. Al escuchar la voz de Enrique al otro lado de la línea, mi corazón dio un vuelco. «Hola, Carmen. Perdona que te llame directamente, pero Tomás no contesta el móvil. ¿Está por ahí?», preguntó con ese tono calmado y seguro que siempre lo había caracterizado. «Sí, claro, está en el jardín. ¿Quieres que le pase el teléfono?», respondí, tratando de que mi voz sonara casual. «No te preocupes, solo quería preguntarle si ya consiguió la pieza que necesitaba para la camioneta. Pero si está ocupado, puedo llamarlo más tarde». «No, no está ocupado, puedo...», empecé a decir, pero me detuve al darme cuenta de que mi voz había sonado demasiado apresurada. Hubo una pausa al otro lado de la línea, una pausa que se sintió más larga de lo que probablemente fue. Finalmente, Enrique habló de nuevo, pero esta vez su tono era diferente, más pausado. «¿Cómo estás tú, Carmen?», preguntó como lo había hecho en el garaje, pero esta vez su voz llevaba una nota más personal, casi íntima. «Bien, gracias», respondí rápidamente, sin darle oportunidad de ahondar en la pregunta. «Me alegra escuchar eso. Bueno, no quiero interrumpir más. Saluda a Tomás de mi parte.
dijo, pero su tono dejaba entrever que quizás esperaba algo más. Claro, se lo diré, contesté, sintiendo que había dejado escapar algo que ni siquiera sabía que existía. Cuando colgó, me quedé con el teléfono en la mano, mirándolo como si pudiera revelar algún secreto. ¿Por qué su llamada había dejado esa sensación en mí? No había dicho nada inapropiado, no había insinuado nada. Y sin embargo, me sentía como si acabara de cometer un acto de traición. Esa noche, mientras cenábamos, observé a Tomás. Su rostro curtido por los años, la forma en que se rascaba la barbilla mientras pensaba en alguna respuesta trivial, y la manera despreocupada en que hablaba sobre el arreglo de su camioneta. Me pregunté si alguna vez se había sentido como yo, si había tenido pensamientos que lo hicieran cuestionarse quién era, o si había mirado a otra mujer con algo más que simple cortesía. La idea me incomodó, no por celos, sino porque no quería pensar que él pudiera entender lo que yo estaba sintiendo en ese momento. El siguiente encuentro con Enrique fue casual, pero no por eso menos cargado de tensión. Había venido a la casa para ayudar a Tomás con un arreglo en el tejado. Yo estaba en la cocina, lavando los platos, cuando los escuché hablar y reírse en el patio. Sus voces eran bajas, cómodas, como siempre lo habían sido, pero algo en la proximidad de Enrique me ponía nerviosa. Al cabo de un rato, entró en la casa buscando agua. Al verme en la cocina, se detuvo en el marco de la puerta, con una sonrisa que me hizo sentir que había estado esperando ese momento. «¿Cómo vas con el garaje?», preguntó, cruzando los brazos mientras me observaba. «Bien, todavía hay cosas por hacer, pero va tomando forma», respondí, secándome las manos y girándome hacia él. Se acercó lentamente al fregadero, dejando el vaso vacío en la encimera. La cercanía hizo que el aire pareciera más denso, como si la temperatura hubiera subido de repente. Podía sentir su mirada sobre mí, aunque intenté no mirarlo directamente. «Es un buen lugar para desconectar, ¿no crees?», dijo con un tono que parecía inocente, pero que llevaba un peso que no podía ignorar. «Sí, supongo que sí», murmuré, sabiendo que mi voz había sonado más baja de lo que pretendía. Hubo un silencio incómodo, roto solo por el sonido del agua que corría por el fregadero. Sentía que debía decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Finalmente, fue él quien habló. «Carmen, si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, estoy a una llamada de distancia», dijo, y aunque su tono era amable, la mirada que me dedicó no lo era. Era intensa, casi desafiante. Asentí, sin confiar en mi voz para responder. Él sostuvo mi mirada un segundo más, como si buscara algo en mí, antes de darse la vuelta y salir de la cocina. Me quedé allí, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza, preguntándome cómo algo tan sencillo podía sentirse tan peligroso. Esa noche, mientras Tomás roncaba suavemente a mi lado, me quedé despierta mirando el techo. Podía sentir el peso de algo que no entendía completamente, pero que sabía que no podía ignorar. Había una línea trazada entre Enrique y yo, una línea que ninguno de los dos había cruzado, pero que ambos reconocíamos. Y aunque no quería admitirlo, una parte de mí se preguntaba qué pasaría si lo hiciera. Los días pasaron, pero la sombra de ese último encuentro con Enrique seguía pesando en mi mente. No había vuelto a Seta a aparecer por la casa, ni había llamado, y eso debería hacerse pecha haberme aliviado. Pero en cambio, me dejó con una sensación de vacío, como si faltara algo que no me atrevías a nombrar. Por las noches, mientras Tomás dormía Gypsy a mi lado, mi mente regresaba así a aquellos momentos de tensión en el garaje y en la cocina. Su mirada, su tono,
la posibilidad no dicha que flotaba en el aire. Intenté centrarme en mi rutina diaria, llenar las horas con tareas y recados que pudieran disipar esos pensamientos, pero siempre encontraba algo que me devolvía a Isil. Una herramienta olvidada en el garaje, el sonido de un coche que pasaba demasiado lento frente a la casa, una conversación casual que Tomás mencionaba sobre el trabajo que habían hecho juntos en el tejado. Todo parecía atado a Enrique de una manera que no podía controlar. Finalmente, el destino o la casualidad decidió que nuestros caminos se cruzaran de nuevo. Fue en una de esas tardes cálidas en las que el tiempo parecía detenerse. Tomás había salido a una reunión con unos amigos y yo, sintiéndome inquieta, decidí que era un buen momento para continuar con el trabajo en el garaje. El espacio, que antes se sentía como un refugio, ahora estaba impregnado de recuerdos que me hacían temblar. Pero eso no me detuvo. Mientras revisaba un viejo estante lleno de tornillos y clavos oxidados, oí el sonido de un coche estacionándose en la entrada. Mi corazón se aceleró de inmediato, un instinto que no podía explicar. Me giré hacia la puerta justo a tiempo para ver a Enrique entrar, vestido con su habitual camisa de lino y pantalones oscuros. Llevaba en la mano una bolsa pequeña que reconocí como un paquete de piezas que Tomás había encargado. «Tomás no está», dije rápidamente, antes de que pudiera decir nada, mi voz más alta de lo que pretendía. «Lo sé. Me dijo que le dejara esto aquí. Pensé que tal vez tú podrías guardarlo por él», respondió, sosteniendo la bolsa mientras sus ojos se fijaban en los míos. Hubo un momento de silencio, uno de esos silencios que parecen estirar el tiempo. Finalmente, di un paso hacia él y tomé la bolsa, tratando de no dejar que mis dedos rozaran los suyos. Pero a pesar de mis esfuerzos, sentí el leve contacto de su piel contra la mía, un roce breve pero suficiente para enviar un escalofrío por mi espalda. «Gracias», murmuré, apartándome rápidamente y colocando la bolsa sobre el banco de trabajo. «Parece que estás ocupada aquí», comentó, mirando alrededor del garaje con un interés que parecía demasiado casual. «Sí, intento organizar un poco. Es un desastre, como puedes ver», respondí, encogiéndome de hombros mientras me inclinaba hacia una caja, tratando de darme algo que hacer, cualquier cosa que me ayudara a evitar su mirada. Pero Enrique no se movió. Podía sentir su presencia detrás de mí, una presión silenciosa que hacía que mi respiración se acelerara. Cuando finalmente me atreví a girarme, lo encontré observándome con una expresión que no pude descifrar del todo. Había algo en sus ojos, algo que iba más allá de la simple cortesía. Era intenso, pero no agresivo. Curioso, pero no invasivo. «Carmen», empezó, y su voz era baja, casi un susurro. «¿Sí?», respondí, mi garganta seca y mi voz apenas audible. «Creo que deberíamos hablar, sobre lo que sea que está pasando aquí», dijo, y su franqueza me dejó sin palabras. El aire se sentía pesado, como si el garaje se hubiera encogido alrededor de nosotros. Quise negar lo que había dicho, restarle importancia, pero las palabras no salían de mi boca, porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Había algo que ninguno de los dos había nombrado, pero que estaba ahí, entre nosotros, creciendo con cada mirada y cada encuentro. «No sé de qué hablas», mentí, apartando la vista y fingiendo concentrarme en una caja de herramientas. «Carmen, mírame», pidió, y su tono era tan firme que no pude ignorarlo. Levanté la vista, y al encontrarme con sus ojos, supe que ya no había manera de escapar. La tensión que había estado acumulándose durante semanas ahora estaba a punto de romperse, y no estaba segura de si quería detenerlo. «Esto no está bien», dije finalmente.
mi voz temblando con una mezcla de miedo y algo más que no quería admitir. «Tal vez no lo esté, pero eso no cambia lo que es», respondió, dando un paso hacia mí. La distancia entre nosotros se redujo, y aunque mi mente me gritaba que retrocediera, que me alejara, mi cuerpo no se movió. Podía sentir el calor de su proximidad, el olor tenue de su colonia, mezclado con el aire cargado del garaje. Todo en ese momento parecía ralentizarse, como si el tiempo mismo nos estuviera empujando hacia una decisión que no queríamos tomar. «Enrique, esto no puede pasar», murmuré, pero mis palabras carecían de convicción. «No estoy diciendo que deba pasar nada», dijo, aunque su tono sugería lo contrario. «Pero no puedo ignorarlo, Carmen. Y creo que tú tampoco puedes». Su honestidad era como un golpe en el estómago, porque sabía que tenía razón. Había estado luchando contra esos sentimientos, tratando de enterrarlos bajo capas de rutina y razón, pero ahí estaban, persistentes y claros. Y ahora, con él tan cerca, esas barreras comenzaban a desmoronarse. Antes de que pudiera responder, se inclinó ligeramente hacia mí. Su mano rozó la mía, un gesto que fue más un tanteo que una caricia, pero que bastó para que el aire se llenara de electricidad. No me moví, no aparté la mano, y esa pequeña decisión fue suficiente para cambiarlo todo. «No sé qué estás haciendo», dije, aunque mi voz no tenía fuerza. «Nada que tú no quieras», respondió, su mirada fija en la mía. Su respuesta me dejó sin aliento, porque sabía que estaba en lo cierto. Había una parte de mí, una parte que había estado tratando de negar, que quería cruzar esa línea. Pero también había otra parte, una parte más fuerte, que sabía lo que estaba en juego. Finalmente, di un paso atrás, rompiendo el contacto y poniendo distancia entre nosotros. Pero no era suficiente para disipar la tensión en el aire. Enrique me observó en silencio, su expresión una mezcla de decepción y comprensión. «Carmen, no voy a presionarte, pero si alguna vez quieres hablar, estoy aquí», dijo, y su tono era tan sincero que me dolió. No respondí. Simplemente lo observé mientras recogía la bolsa que había traído y se dirigíase hacia la puerta. Antes de salir se detuvo y me lanzó una última mirada. Una mirada que parecía contener todas las palabras que ninguno de los dos había dicho. Cuando finalmente me quedé sola, dejé escapar un suspiro tembloroso. El garaje, que antes se sentía como un refugio, ahora parecía un lugar lleno de secretos y posibilidades peligrosas. Me senté en el banco de trabajo, con la cabeza entre las manos, tratando de ordenar mis pensamientos. Sabía que estaba jugando con fuego, que cualquier paso en falso podía destruir todo lo que había construido con Tomás. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar lo que sentía. Y eso era lo más aterrador de todo. El clima cálido de la tarde había dado paso a una noche sofocante, y el aire en la casa se sentía tan denso como mis pensamientos. Tomás dormía profundamente a mi lado, su respiración acompasada llenando el silencio de la habitación. Yo, en cambio, no podía cerrar los ojos. Las imágenes del día en el garaje se repetían una y otra vez en mi mente. Cada mirada de Enrique, cada palabra cargada de un significado tácito, cada instante en el que el aire entre nosotros parecía cargarse con algo que no podía ignorar. Esa noche me levanté de la cama y salí al patio, buscando alivio en el aire fresco. La luna brillaba débilmente entre las nubes, y el crujir de la grava bajo mis pies era el único sonido que me acompañaba. Me senté en el banco junto al jardín, abrazándome a mí misma mientras intentaba ordenar el caos de mis emociones. No sabía cuánto tiempo había estado allí cuando el sonido de un coche acercándose rompió la quietud. Miré hacia la entrada justo a tiempo para ver las luces apagarse. El corazón se me detuvo por un instante.
Enrique. Bajó del coche con un andar tranquilo, pero la intensidad de su presencia era palpable incluso a la distancia. Se detuvo frente a la reja, como si esperara mi permiso para entrar. No supe qué decir ni qué hacer. Simplemente lo miré, y de alguna manera, eso fue suficiente. Finalmente, empujó la reja y se acercó, sus pasos resonando en el silencio. Se detuvo a pocos metros de mí, sus ojos buscando los míos en la penumbra. «¿Por qué estás aquí, Enrique?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «No podía dejar las cosas así», respondió, su tono grave y directo. No sabía qué decir. Había tantas emociones chocando en mi interior. Miedo, deseo, culpa, incertidumbre. Pero lo que más me aterrorizaba era la claridad con la que mi cuerpo respondía a su proximidad. Podía sentir el calor irradiando de él, la intensidad de su mirada fija en mí, como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. «Esto no está bien», dije, pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sonaban débiles y carentes de convicción. «Lo sé», respondió acercándose un paso más. «Pero tampoco podemos fingir que no está pasando». La distancia entre nosotros se redujo hasta que pude sentir su respiración contra mi piel. Todo en mí gritaba que debía retroceder, que debía detenerlo antes de que cruzáramos una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero no lo hice. Mis pies permanecieron inmóviles y mi corazón latía con una fuerza que hacía que me dolieran las costillas. Enrique levantó una mano, deteniéndola a centímetros de mi rostro, como si me diera la oportunidad de detenerlo. Pero no lo hice. Su mano rozó mi mejilla con una suavidad que me hizo temblar. Era un gesto simple, casi inocente, pero llevaba consigo un peso que ninguno de los dos podía ignorar. «Dime que me detenga, y lo haré», dijo, su voz baja y cargada de emoción. Quise decirlo. Quise levantar una barrera, proteger todo lo que había construido con Tomás, todo lo que había sido mi vida. Pero no lo hice. En lugar de eso, levanté mi rostro hacia el suyo, mis ojos, buscando una respuesta que no podía encontrar en mí misma. Fue él quien dio el último paso, inclinándose hacia mí, hasta que sus labios rozaron los míos. Al principio fue un beso suave, casi tímido, como si ambos estuviéramos probando un territorio desconocido. Pero pronto, la tensión que habíamos acumulado durante semanas explotó en algo que ninguno de los dos podía controlar. Mi mano subió instintivamente hacia su cuello, y sentí cómo sus brazos me rodeaban, acercándome más a él. El mundo alrededor de nosotros desapareció, dejando solo el calor de su cuerpo contra el mío, la urgencia en sus besos, la sensación de estar cruzando una línea que había temido y anhelado, a partes iguales. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, atrapados en ese momento que parecía eterno. Pero cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos jadeando, nuestras frentes apoyadas una contra la otra mientras intentábamos recuperar el aliento. «Carmen», empezó a decir, pero lo interrumpí colocando un dedo sobre sus labios. «No digas nada», murmuré, sabiendo que cualquier palabra solo complicaría lo que ya era innegablemente complicado. Enrique asintió, su mirada fija en la mía mientras sus manos todavía descansaban en mi cintura. ¿Había tantas emociones flotando en el aire? Deseo, culpa, miedo, pero también algo más, algo que no podía definir. Finalmente, se apartó un poco, sus manos cayendo a sus costados. Me miró por un momento más y luego, sin decir nada, dio un paso atrás y se giró hacia la reja. Lo vi caminar hacia su coche, y cada paso suyo parecía arrancar algo de mí. Cuando finalmente arrancó el motor y se fue, me quedé allí, sola bajo la luz de la luna, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Al volver a la cama, Tomás seguía durmiendo profundamente,
ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Me tumbé a su lado, sintiendo el calor familiar de su cuerpo. Pero mi mente estaba en otro lugar. En el garaje, en el jardín, en los labios de Enrique contra los míos. Sabía que lo que había sucedido esa noche cambiaría todo. Tal vez no inmediatamente, pero la semilla había sido plantada y no había forma de deshacerlo. Lo que me aterraba no era lo que Enrique había despertado en mí, sino lo que eso decía sobre quién era realmente. Una parte de mí que había estado dormida durante años, ahora estaba despierta, y no sabía cómo volver a dormirla. A la mañana siguiente, Tomás se levantó temprano como siempre, y me besó en la frente antes de salir al patio. Lo observé desde la ventana mientras trabajaba en el jardín, su figura fuerte y familiar moviéndose con la misma rutina de siempre. Me pregunté cuánto tiempo podría mantener ese equilibrio, cuánto tiempo antes de que todo se derrumbara. Enrique no volvió a aparecer durante semanas, pero su presencia seguía conmigo, como una sombra que no podía evitar. Y aunque intenté seguir adelante, fingir que nada había cambiado, sabía que el daño estaba hecho. Habíamos cruzado una línea, y aunque no sabía hacia dónde nos llevaría, sabía que ya no había vuelta atrás.